nosotros hemos conocido, pues, por nuestros conocimientos diarios en el ejercicio de la profesión, seguramente, y quienes están realizando estudios también, bueno, tienen alguna visión inicial con respecto a cómo está estructurado el código, del nuevo código procesal penal. Pues bien, los que han realizado, los que han analizado, leído este nuevo Código Procesal Penal del año 2004, que ya no es tan nuevo, porque ya tiene más de 20 años, va a cumplir 20 años este nuevo Código Procesal Penal, pues que tiene una herencia vinculada a, al sistema inquisitivo, ¿no? Sistema que pues tenía una determinada, determinados roles, ¿no? Que caía en las cabezas del fiscal y del juez. Estos roles han ido modificando a través del tiempo, pues toda vez de que ya a la actualidad nuestro código procesal penal tiene un sistema acusatorio adversarial. En buena cuenta, pues lo que nosotros tenemos en, en nuestro nuevo Código Procesal Penal es la estructuración del proceso en tres etapas, ¿no? En lo que conocemos nosotros como la etapa de investigación preparatoria, la etapa de etapa intermedia, ¿no? Y una etapa de juzgamiento. Muchos dicen que son 5 etapas, ¿no? En las cuales esta primera etapa de preparatoria, esta etapa de investigación preparatoria, tendría dos subetapas que sería la investigación preliminar, que actualmente ha sido modificado, tendría también la investigación preparatoria formalizada, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento y una etapa de ejecución. Entonces, en libros, en doctrina, vamos a encontrar seguramente estas 5 etapas del proceso penal. Pero el Código Procesal Penal de 2004 nos presenta pues una estructura dividida en tres, ¿no? La investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Bien, entonces tenemos a la etapa de investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal dentro de un sistema acusatorio en donde se tiene un rol preestablecido para cada uno de los actores. ¿Quiénes son los actores en esta primera etapa? Es el fiscal, el juez, la procuraduría. Y no muchas veces nos podemos tener amigos y no siempre nos preguntan, doctor, ¿y quién investiga en este proceso penal? Siempre nos encontramos, aunque no querramos, siempre nos encontramos con este tipo de preguntas, ¿no? Y la respuesta nos las da el nuevo Código Procesal Penal, con una separación de roles en el cual el fiscal es el que realiza la investigación, realiza los actos de investigación. Vamos a ver cómo se ha modificado con la ley 32.130, toda vez de que ahí ya se le entrega, o mejor dicho, según esta modificatoria, el fiscal sería el conductor jurídico de la investigación preliminar. Seguidamente tenemos pues al juez, quien va a ser de alguna forma un juez constitucional, pues va a controlar seguramente los excesos que pueda tener el fiscal. Pero no solamente eso, sino que también va a resolver pedidos relacionados a actos de investigación, va seguramente a resolver los pedidos del fiscal cuando se trata de un requerimiento, por ejemplo, de una medida de coerción personal o una medida de coerción real, un levantamiento de secreto bancario, tributario, bursátil, seguramente un requerimiento acusatorio en el cual se va a realizar una etapa de saneamiento ya en etapa intermedia. Entonces, vamos a tener estos personajes en la investigación preparatoria. Si estamos hablando dentro de la investigación preparatoria, el juez va a controlar los excesos del fiscal seguramente, va a controlar y siempre va a proteger en aras de realizar una labor
dentro del proceso penal, siempre protegiendo los derechos del investigado. Pero si estamos en una etapa intermedia, que no es el tema del día de hoy, vamos a encontrar un juez pues, que va a realizar una labor de saneamiento, una labor de control, ¿no? de ese requerimiento. Seguramente establecerá los filtros correspondientes para poder sanear la acusación. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es la investigación preparatoria. En esta etapa, seguramente, como ya he indicado, vamos a encontrar al fiscal y al juez. Es una etapa que antecede que, como ya le he dicho, a las etapas intermedias y una etapa de enjuiciamiento o juicio oral. En ese orden de ideas, la investigación preparatoria presenta a su vez dos subetapas, como ya he mencionado. La primera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda correspondiente a la investigación preparatoria propiamente dicha o formalizada, que también lo vamos a encontrar seguramente en varios textos jurídicos. La investigación preliminar es conducida hoy 9 de noviembre, va a ser conducida todavía, hay una conducción jurídica por parte del representante del Ministerio Público y es una investigación que va a estar a cargo de la Policía Nacional del Perú, quien va a ser la encargada de poder llevar a cabo las diligencias producto de esta investigación preliminar. Va a ser la encargada pues de realizar los actos que disponga seguramente el fiscal a través de una disposición de inicio de investigación preliminar. Esto en aras pues, de cumplir con los fines del artículo 330.2 del Código Procesal Penal, en la cual el fiscal realizará una estrategia de trabajo, ¿no? Ello en sede fiscal. En la investigación preliminar, el fiscal dispone, mediante la disposición fiscal de diligencias preliminares, en la cual deberán ser llevadas, estas diligencias establecidas en esta disposición de inicio, ¿no? Y que va a estar a cargo de la policía y va justamente estas diligencias o estos actos de investigación van a guardar relación y va a estar en dirección a la teoría del caso que ya desde un inicio comienza a manejar el fiscal, ¿no? Ello conforme a una denuncia o a la noticia de crímenes. La investigación preliminar, como dice su propia denominación, se trata de una investigación incipiente, ¿no? Con lo cual basta una sospecha simple para aperturar diligencias preliminares o a mérito de una denuncia de parte, una noticia criminal. La etapa de investigación preliminar está controlada por plazos procesales para realizar la actividad fiscal. Bien, entonces tenemos pues de que dentro de esta etapa de investigación preparatoria tenemos a dos subfases, ¿no? Una etapa de investigación preliminar y una etapa de investigación preparatoria. Hoy nos toca hablar seguramente en sí de la investigación preparatoria, pero no podemos dejar de lado que a la fecha existen pues modificatorias a la investigación preliminar, ¿no? Que creo yo, en mi humilde opinión, se le ha complicado o se le está complicando un poco a la policía, ¿no? Porque vamos a ver seguramente en el transcurrir de esta clase y de otras que podamos tener en el transcurso de este diplomado, pues se le ha encargado una labor bastante compleja por decirlo menos, a la Policía Nacional. Bien, entonces nosotros tenemos hoy estas etapas que nosotros conocemos como la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Bien, nosotros si damos una mirada muy rápida a las diligencias preliminares que se encuentran dentro de esta etapa de investigación preparatoria, tenemos pues que
en el artículo 330.2 dice, las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar a los hechos objeto de conocimiento, su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualización de las personas involucradas en la comisión, incluyendo a los agraviados. Hoy, doctores, con la ley 32.130, se le ha encargado pues esta labor a la Policía Nacional con exclusividad. Digo con exclusividad porque la conducción jurídica de la investigación preliminar la va a tener la Fiscalía, el Ministerio Público, a través de sus fiscales, en la cual pues va a tener esa conducción jurídica, ¿no? En buena cuenta, la policía va a tener a un asesor jurídico de lado, ¿no? Que siempre va a estar viendo la actuación de la policía. Por eso es el conductor jurídico, ¿no? El conductor jurídico va a hacer que va a verificar el accionar del policía. Entonces, aquí nace dos puntos a mi modo de ver esta nueva modificación, en la cual señala pues que la policía tendrá que realizar actos urgentes o inaplazables. Yo creo que eso nunca ha cambiado, nunca se ha modificado, porque producto del ejercicio de la labor que desempeña la policía, toda vez que la Policía Nacional es una entidad en la cual los policías se encuentran en pleno contacto con la sociedad y seguramente va a darse el caso de que la policía presencie actos o presuntos actos delictivos. Entonces, muchas veces se da, pues, en la vida, en la cotidianidad, que existen, eh, eh, existen muchas veces, pues, operativos policiales en las cuales la policía está a cargo de estos operativos policiales, por ejemplo, en operativos de alcoholemia, ¿no? En la cual podemos determinar en ese momento, pues, que el policía no necesita disposición fiscal alguna para actuar. Y esto se da, y esto se da en estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, en operativos de alcoholemia, en la cual el policía tiene que recabar o realizar con la inmediatez los exámenes de alcoholemia. Entonces, ¿por qué? Porque si yo espero que el fiscal me dé una disposición para poder realizar esa diligencia, pues ese elemento de convicción que se materializa en el examen de alcoholemia puede perder efectos, ¿no? Por la demora que se puede retardar, justamente porque se trata, pues, de un examen sumamente importante, porque es un examen que se hace a la sangre de la persona que ha sido detenida en un presunto, en una presunta comisión de estado de ebriedad, que es un delito. Entonces, en esos supuestos, cuando se realizan los actos urgentes o inaplazables, ahí la policía no va a tener problemas, no va a tener problemas y va a realizar los actos para poder determinar, pues, los hechos objetos de conocimiento, la delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión. Ahí cuando señala asegurar los elementos materiales de su comisión, ahí estamos hablando, pues, de este tipo de exámenes de alcoholemia. Entonces, son actividades que el policía no puede esperar a que el fiscal le emita una disposición. Pero también, esta norma también habla de actos de investigación. Y ahí considero de la lectura de esta modificatoria, pues que el fiscal, el fiscal tiene de tomar conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, ¿no? O de denuncias, por ejemplo, de feminicidio, sicariato, delitos en organización criminal,
Por ejemplo, la norma te dice cuando se trate de flagrancia delictiva, ¿no? La comunicación a la policía para poder realizar esos actos de investigación se hacen de manera inmediata. Cuando se trata de delitos relacionados a feminicidio, sicariato o delitos en organización criminal, ahí la norma te establece que se tiene que hacer en un plazo de 24 horas. En el caso de otros delitos que no tengan que ver con los antes mencionados o cuando se trate, pues, o cuando no se trate de flagrancia delictiva, ahí la comunicación del fiscal al policía con con la puesta de esta disposición fiscal deberá hacerse pues en un plazo de 48 horas. Entonces, yo creo que parte de la labor policial es saber diferenciar qué son actos urgentes e inaplazables y qué son actos de investigación. Ahí cuando tenemos estas características de actos urgentes o inaplazables, pues ahí no va a necesitar el policía una disposición, porque como ya hemos dicho, son actos urgentes, ¿no? Que no podemos esperar el aviso del fiscal. Entonces ahí cuando se traten de actos de investigación, por el contrario, ahí sí va a tener que realizar, va a tener que tener en cuenta el policía la disposición fiscal, la cual ordena, uno, los hechos, dos, el plazo, y tres, la línea de cómo se van a realizar estos actos de investigación. ¿Sí? Entonces, creo que ha quedado más o menos claro cómo es que hoy las diligencias preliminares están siendo manejadas o están a cargo de la Policía Nacional de Perú, pero tiene al fiscal un conductor jurídico, ¿no? Entonces, el fiscal va a ver de reojo la labor que está haciendo la policía. Bien, entonces, hay otras modificaciones, por supuesto, pero creo que no es objeto de esta primera parte, ¿no? De las diligencias preliminares, pues lo que he mencionado hace unos segundos son las modificatorias más palpables, ¿no? Que se puede advertir de esta modificatoria 32.130. Bien, entonces tenemos también que las diligencias preliminares dentro de esta etapa de investigación preparatoria tiene un plazo pues de 60 días. Antes era de 20 días, ¿no? Ahora, con la modificatoria, hay una modificatoria años atrás, pues modificaron el plazo de las diligencias preliminares, ¿no? Dice la norma del 334.2, dice, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características y complejidad y circunstancias de los hechos. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de los plazos porque es un tema sumamente importante que también tiene que ver, evidentemente, con la etapa de investigación preparatoria. Voy adelantándoles un poco el tema, toda vez de que, como bien sabemos, y como las personas que trabajan a diario con el nuevo Código Procesal Penal, la norma establece plazos, sí, plazos cuando se trata de investigaciones simples, plazos cuando se trata de investigaciones complejas y plazos cuando establece que estamos ante una investigación bajo los criterios de criminalidad organizada. Entonces, ahí la norma procesal no se hace problemas o no se hizo problemas porque los establece claramente. Cuando estamos en una etapa de investigación preparatoria, los plazos están fijos, se establecen cuantitativamente cuánto va a durar una investigación preparatoria si es un caso simple, cuánto va a durar una investigación preparatoria si estamos ante un caso complejo y cuánto va a durar una investigación preparatoria cuando estamos
en una investigación con características de criminalidad organizada. Entonces ahí el legislador quiso facilitarle la determinación del plazo al fiscal o a los operadores jurídicos. No fue tanto así, para establecer estos plazos, sean simples, complejos en una elección criminal, en las diligencias preliminares, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, porque ese es un primer escollo, un primer problema que tuvo este nuevo Código Procesal Penal del año 2004, porque no, el legislador no estableció plazos cuando se trataba, por ejemplo, plazos relacionados a estando en una etapa de diligencias preliminares, ¿no? Estando en las diligencias preliminares, no estableció el legislador cuánto iba a durar esa investigación con características simples, si bien establece que es de 60 días, pero también señala que el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características de complejidad y circunstancias de los hechos de investigación. ¿Sí? Entonces, ahí nos da un primer plazo, pero ¿qué pasa con las investigaciones de carácter compleja estando en diligencias preliminares? ¿Qué pasa con las diligencias preliminares? Mejor dicho, ¿qué pasa con las investigaciones con visos de criminalidad organizada cuando estamos en diligencias preliminares? Entonces, ahí el legislador no nos dio la salida. El legislador no dio un plazo para poder determinar estas investigaciones, ¿no? Estas duraciones de investigaciones no nos dio un plazo, no nos dio un plazo que nos determina hasta cuándo iban a durar estas investigaciones. A raíz de las casaciones 2008, La Libertad, y 144, 2012, ANCASH, es donde nos da a través de seguramente los jueces supremos, haciendo un análisis, una interpretación en base, pues, a la Constitución y en base al nuevo Código Procesal Penal, nos dieron la salida, evidentemente. Y ahorita vamos a ver ese tema, cómo se dieron estas determinaciones de plazo dentro de las diligencias preliminares para casos complejos en organización criminal, incluso hasta en casos simples. Entonces, vamos a ir avanzando y en la medida que vamos pasando las diapositivas, vamos viendo cuáles fueron esos primeros escollos. Pero antes de ello, debo indicar pues que las diligencias preliminares tienen dos finalidades, ¿no? Y las diligencias preliminares, al final del cumplimiento del objetivo de las diligencias preliminares, como ya hemos dicho, que está pues vinculado a realizar actos inaplazables tienen una finalidad, estos actos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos, el objeto del conocimiento, asimismo la delictuosidad del hecho, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en la comisión, incluso a los agraviados. Esos son los fines de la investigación preliminar que se encuentran dentro de esta primera etapa de investigación preparatoria. Entonces, las diligencias preliminares tiene finalidades, ¿no? Y tiene dos opciones al final, ¿no? El fiscal, al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto las diligencias preliminares, ¿no? Si considera que el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, entre otros, es decir, no cumplió con los fines antes indicados en el artículo 330, inciso 2, debe emitir el fiscal una disposición de no formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? En buena cuenta, es una disposición de archivo,
¿no? Eso nos establece, pues, el artículo 334 del Código Procesal Penal. La otra opción que tiene el fiscal es que si cumplió con los fines de las diligencias preliminares, es decir, si cumplió los fines, aquellos fines del artículo 330, inciso 2, va a establecer o va a emitir una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la cual tiene como una de sus características la formalización de cargos contra el imputado o más imputados, donde, donde se le va a comunicar a este investigado, ¿no?, los indicios reveladores de la existencia de un delito, ¿no? El vínculo de estos hechos con el imputado, la individualización del investigado, ¿no? Y obviamente también tendrá que realizar un filtro si es que la acción penal no haya prescrito, ¿no? Estos son algunas de las características que tiene que tener esta disposición de formalización y continuación, que también se señala en el artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. La misma dice la norma que deberá ser notificada al imputado o imputados, y también, doctores, es necesario que esta investigación, que esta disposición de formalización sea comunicada ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria. ¿Quién será, a partir de esta comunicación, quién va a llevar el control, va a supervisar esta etapa de investigación preparatoria formalizada? Entonces, estamos hablando, pues, que en esta etapa de investigación preparatoria tenemos a unas diligencias preliminares, ¿no?, que se le deben de realizar actos urgentes inaplazables para averiguar qué cosa. Uno, la identificación del sujeto, la delictuosidad del hecho, así como recopilar o recabar, compilar los elementos útiles para la investigación. Entonces, sí, sí, el fiscal al final de este plazo, ahorita vamos a ver los plazos que son bastante importantes, si al final de esta labor que va a realizar en diligencias preliminares cumple su objetivo, bueno, tendrá que realizar una disposición de formalización. Si no cumple con los fines del 330, inciso 2, bueno, ahí deberá realizar un archivo y deberá fundamentar por qué no amerita pasar a la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, en buena cuenta, en esta disposición de archivo deberá estar debidamente fundamentada, ¿no? Deberá señalar los actos, primero los hechos, ¿no? Deberá estar establecido cuáles son los hechos materia de investigación. Segundo, establecerá cuáles son los delitos materia de investigación. Tercero, los fundamentos por los cuales el fiscal señala que no estamos ante un hecho justiciable penalmente. Entonces, y lo más importante de todo, doctores, es de que deberá señalar cuáles son los elementos que ha tomado ese fiscal y que ha conllevado a tomar esta decisión. Entonces es sumamente importante, ya sea para realizar una disposición de archivo o para realizar una disposición de formalización. En el caso de la disposición de formalización, pues se establecerá allí ya. Es la primera vez en la cual si bien en la disposición de inicio de investigación preliminar, ¿no?, establece pues algunos hechos, ¿no?, de la noticia criminis, ¿no?, de una connotación pues que de repente el fiscal haya podido ver, haya podido escuchar a través de la radio, prensa escrita,
y a partir de ahí puede haber realizado pues su inicio de investigación, ¿no? Una sospecha simple de un presunto hecho delictivo. A diferencia de las disposiciones de formalización, acá va a tener indicios reveladores de delito, de la existencia de un delito. Entonces, si estamos ante una disposición de formalización, tiene que cubrir estas características, ¿no? Uno, de establecer los indicios reveladores de la existencia de delito, la vinculación del hecho con el imputado, ¿no? Debemos también cumplir con su individualización, porque ya en una etapa de investigación preparatoria no podemos decir en este momento o en esa etapa ya de una disposición de formalización, no podemos indicar que hasta la fecha no se ha podido individualizar a una persona o a la persona inmersa en los delitos. Entonces, es sumamente importante que en esta disposición de formalización se establezca la de identificación del sujeto investigado, ¿no? Toda vez de que se le va a informar, ¿no? Se le va a informar cuáles son los hechos con los cuales se le están imputando un presunto hecho delictivo. Entonces, ya en este punto, el fiscal va a tener que dar a conocimiento no solamente del investigado, sino va a tener que poner en conocimiento de los elementos de convicción que le ha generado al fiscal, pues de que acá existe indicios reveladores de existencia de un delito. Aquella documentación va a tener que ser expuesta en la disposición de formalización y va a tener que ser comunicada al juez de investigación preparatoria, que va a ser un juez, que va a ser un juez que va a controlar en el camino y los excesos del fiscal, pero no solamente eso, va a tener también que proteger seguramente los derechos del investigado ante cualquier exceso, pero también va a conceder o rechazar algún pedido, algún pedido del fiscal, ¿no? En aras del esclarecimiento de los hechos, ¿no? Son actos de investigación, pues, que necesita el fiscal como persecutor del delito y va a tener que fundamentar, ¿no? Va a tener que realizar un requerimiento debidamente motivado de algún pedido seguramente que le va a ser a su consideración útil para el esclarecimiento de los hechos. Bien, entonces ahí están las dos opciones que tiene el fiscal estando en una etapa de diligencias preliminares. Una es la disposición de archivo, si es que no encuentro, si es que a mi consideración el fiscal no existe un hecho justiciable penalmente, y si es una formalización, si yo considero que existen indicios reveladores de existencia de un delito. Entonces, va esta primera etapa, pues va a estar integrado o el fiscal va a tener que tomar una decisión, ¿no? Se evidencia pues de que el fiscal va a tener en esta primera etapa de investigación preparatoria, en su subetapa de diligencias preliminares, una decisión, ¿no? Va a tomar decisión en ese momento con la finalidad de si archiva la investigación o continúa con la investigación preparatoria y continuación de la misma. Entonces, sumamente importante el rol del fiscal en esta etapa de diligencias preliminares. Entonces, en esta etapa, conforme al artículo 321, pues tiene como finalidad, ya formalizada la investigación, estamos diciendo pues que
el fiscal tomó la decisión de formalizar la investigación. Pero la investigación preparatoria tiene otros fines, ¿no? Otros fines, que es el perseguir o reunir elementos de convicción de cargo y de descargo. Entonces, el fiscal tiene una labor objetiva en ese momento, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. Esa es la finalidad de la investigación preparatoria, ¿no? Recabar elementos de convicción de acuerdo a su teoría del caso, porque ya tiene la convicción en ese momento el fiscal, pues de que con los elementos que ha reunido de la investigación preliminar, pues podría tener un caso, ¿no? Puede tener un caso y obviamente esto va acrecentando, ese grado va acrecentando mientras más se va acercando a una etapa de culminación de la investigación preparatoria, a una convicción suficiente que puede llegar a tener una acusación, por ejemplo, o no. Puede darse el caso, pues, de que el fiscal realizó una investigación preparatoria, pero en ese transcurso se convenció de que no había delito, ¿no? Y lo que va a tener que hacer ese fiscal es realizar, ¿qué cosa? Un requerimiento de sobreseimiento. En buena cuenta, el requerimiento de sobreseimiento es el archivo, pero en etapa de investigación preparatoria. Entonces, acá el fiscal también tiene que tomar una decisión, ¿no? Tiene que tomar una decisión. No solamente el de seguir reuniendo elementos de convicción para poder ver si formula o no una acusación. Sumamente importante. Entonces, y le va a dar la chance, ¿no? También al imputado, porque ya en este momento el fiscal ya dio a conocer los cargos a través de la disposición de formalización al investigado y evidentemente a la defensa técnica. Entonces, va, va a generar que el abogado del imputado prepare también su defensa, ¿no? Que este abogado también, en igualdad de armas, tenga conocimiento de los hechos o del acervo documentario que consta dentro de la carpeta fiscal. Ello por un tema de igualdad de armas va a tener también, va a tener también la posibilidad de preparar su defensa. Es decir, los actos de investigación están ligados al recojo de información proveniente de qué, de dónde, doctores, de dónde tiene el fiscal, tiene que recabar esta información. Ahí tenemos, doctores, pues, que en esta etapa se recoge elementos de convicción de cargo y de descargo y el fiscal despliega una actividad de búsqueda de pruebas, ¿no? Seguramente solicitará a las entidades públicas, a las entidades privadas, pero no solamente ello, sino que comenzará a realizar medidas cautelares con fines de búsqueda de pruebas, por ejemplo, ¿no? Seguramente en un primer momento le solicitará al funcionario público la exhibición de documentación. Ahí cuando de repente este funcionario público niega la entrega de la información, seguramente ese fiscal, con esa acta que vaya a levantar de esa negativa por parte del funcionario, pues realizará y le dará motivos al fiscal para solicitar al juez de investigación preparatoria eh, un requerimiento de allanamiento con fines de búsqueda de prueba. Entonces, es una etapa en la cual, ojo, que no va a repetir diligencias ya realizadas, está prohibido por norma, que vaya a realizar las mismas diligencias de la investigación preliminar. Sin embargo, la norma establece que
puede realizar alguna diligencia o puede repetir alguna diligencia que haya realizado en etapa de investigación preliminar, siempre y cuando sirva para esclarecer o complementar la información que se tuvo en su momento en etapa de investigación preliminar. Eso lo establece la norma. Bien, entonces, pero no solamente el fiscal va a realizar estas medidas cautelares, estas diligencias, pues, de allanamiento con fines de búsqueda de prueba, sino que también seguramente realizará pedidos a la cooperación internacional, solicitará que se active la cooperación judicial seguramente con otros países, porque de repente tiene dentro de su investigación, pues, un dato, ¿no? Que existirían seguramente algunas cuentas, ¿no? Unas cuentas en las cuales ha pasado, ¿no? Dinero mal habido, por ejemplo, ¿no? Y ahí el fiscal va a tener seguramente que realizar pedidos de cooperación internacional, ¿no? A quienes han trabajado, quienes trabajan a la fecha, pues en labor fiscal, pues no me dejarán mentir que muchas veces estos pedidos vía la cooperación judicial son pedidos que demoran mucho. Entonces, eh, muchas veces estos pedidos de cooperación, que son herramientas de investigaciones tradicionales, por decirlo de alguna forma, demoran en el camino, ¿no? Pero también puede presentarse el tema de que el fiscal en esta etapa pueda de alguna forma conseguir que algunos de los investigados se convierta en un aspirante a colaboración eficaz. Entonces, seguramente esa cuenta que tiene conocimiento fiscal como dato en un paraíso fiscal, pues seguramente este colaborador eficaz tiene conocimiento, tiene conocimiento más certero de cómo fue la forma en la cual pasaron esos dineros a esta cuenta bancaria. Puede ser que este colaborador eficaz haya aperturado esas cuentas y tenga documentación de esas cuentas, ¿no? Puede ser que este colaborador eficaz tenga los estados de esas cuentas que se abrieron en Panamá. Entonces, allí se le facilita el trabajo al fiscal. ¿Por qué? Porque ya no va a esperar el fiscal a que esa cooperación judicial cumpla con solicitarle a su homólogo, ¿no? A su homólogo de este país, que se remita esa información al despacho fiscal. Entonces, en esta etapa de investigación preparatoria, tiene estas, eh, estos eventos, ¿sí? Entonces, el fiscal, ¿qué va a hacer? Va a recoger información, ¿no? Proveniente de entidades públicas, privadas, va a poder hacer allanamientos con fines de búsqueda de pruebas, seguramente, ¿no? Va a poder realizar seguramente va a activar la cooperación judicial o seguramente va a esperar, o va de alguna forma a activar que alguien de algunos de los investigados se someta a un acuerdo de colaboración, ¿no? Entonces, está facultado, evidentemente, el fiscal para poder explicarle a este abogado, ¿no? ¿Cuál es la situación jurídica de este investigado, ¿no? ¿Quién más que el fiscal, quien conoce la carpeta fiscal, va a poder determinar cuán involucrado está esta persona, esta persona investigada, ¿no? Entonces, se encuentra facultado para decirle a este investigado, pues que tiene algunos derechos o algunos beneficios, ¿no? Que
pueden, de alguna forma disminuir la pena que pueda recibir en un futuro. Entonces, será labor del Ministerio Público realizar reuniones no programadas con este investigado. ¿Para qué? Para que comience a dar información. Pero no solamente a dar información, sino a aceptar una culpabilidad, ¿no? Y que esta información que vaya a dar sea debidamente corroborada, ¿no? Hoy las normas de la colaboración eficaz también han cambiado un poco, toda vez de que hoy se exige, pues, de que desde el inicio el aspirante a colaborador eficaz esté en compañía de su abogado. O sea, no se puede desprender de su abogado porque podría caer en temas de nulidades. Entonces, la investigación preparatoria sirve para construir pretensiones punitivas y en base al principio de progresividad de la investigación, se puede ir ampliando los hechos en materia de investigación, así como ampliando los sujetos investigados. La investigación preparatoria se caracteriza por ser reservado, no para las partes, ojo, para las partes es público, ¿no? Es de conocimiento de los investigados, ¿no? Reservados para terceros, ¿no? Para terceros, para ellos sí es reservados, ¿no? Para los investigados, no. Para los terceros ajenos a la investigación, un testigo, por ejemplo, es de carácter reservado, ¿sí? Es una etapa que la defensa técnica también va a proponer sus actos de investigación, ¿no? Porque acuérdense que así como el fiscal tiene una teoría del caso, la defensa técnica también tiene una teoría del caso, ¿no? Una teoría del caso en absolución, ¿no? En el caso de el Ministerio Público, tiene una labor más objetiva en ese momento, porque eh, la defensa técnica no actúa con objetividad, ¿no? La defensa técnica va a tener una teoría del caso en absolución. O sea, ¿qué quiere decir? Que la defensa técnica va a decir, mi patrocinado no ha tenido intervención en este delito, ¿no? Y seguramente va a comenzar a desplegar actos de investigación para que uno, el fiscal se dé cuenta, pues, que en efecto el investigado no ha tenido que ver con el hecho en materia de investigación. Entonces, vamos a ver que en esta etapa ya se comienzan a enfrentar las teorías del caso, tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica. El juez va a resolver qué cosa? Va a resolver las solicitudes, los pedidos del Ministerio Público y va también a decidir sobre las acciones de tutela y control. Y ahorita lo vamos a analizar muy rápidamente. Bien, entonces, la investigación preparatoria, propiamente dicha, persigue reunir elementos de convicción de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no una acusación. En su caso, preparar su defensa, ¿no? Determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identificación del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia de del daño causado. Esos son los fines de la investigación preparatoria. Cuando señala que se debe identificar al autor o el partícipe, es porque en la etapa, pues, de investigación preliminar, que es una etapa, pues, eh, incipiente, no se exige ese grado, pues, de determinación de autoría o participación. Entonces, es en la investigación preparatoria que el fiscal debe ir comenzando a dar su teoría del caso, ¿no? Y esa información que se va vertiendo a través de estas disposiciones, sobre todo la disposición de formalización,
pues tiene que ya ir identificando a los autores y partícipes del hecho o presunto hecho delictivo, ¿sí? Entonces, vamos viendo que las finalidades de la investigación preliminar y las finalidades de la investigación preparatoria vienen siendo distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque en etapa de investigación preparatoria yo ya tengo una imputación formalizada contra el investigado. O sea, yo le doy las herramientas a ese investigado para poder defenderse. Esto también va en relación al principio de imputación necesaria. Bien, entonces, luego de formalizar la investigación preparatoria, tenemos a el juez de garantías. Este juez de garantías va a velar por la no transgresión de los derechos fundamentales de ninguna de las partes de los investigados, ¿sí? Desistir cualquier transgresión o derechos fundamentales ante la vulneración al plazo razonable o al derecho de defensa, se tienen mecanismos de defensa con la finalidad de volver al cauce regular. Y estamos hablando del control de plazo y a la tutela de derechos. Es decir, el cumplimiento de las finalidades de estas diligencias preliminares, como el de la etapa de investigación preparatoria, a ambas, estamos hablando de una etapa de diligencias preliminares y de la etapa de investigación preparatoria formalizada. Ambas están dentro de una etapa de investigación preparatoria, ¿sí? Es el deber, estas dos finalidades que se tienen en ambas etapas, es un deber del representante del Ministerio Público. ¿Qué cosa? Su proactividad y el respeto a los plazos procesales, que es lo primero que se va a cuestionar de existir un desgano de la actividad fiscal, ¿sí? Entonces, estas diligencias preliminares como la etapa de investigación preparatoria formalizada, el fiscal debe de ser muy cuidadoso en respetar los plazos procesales, ¿no? Porque allí, cuando el fiscal exceda estos plazos procesales, seguramente la defensa técnica avisará seguramente al juez de investigación preparatoria de estos excesos, ¿sí? Y hay formas de poder controlar los plazos en este nuevo Código Procesal Penal a través de un control de plazos. Bien, y acá viene uno de los primeros problemas que yo les había indicado, ¿no? Indicado vamos a retroceder un poco en etapa de investigación preliminar, pero que lo vamos a vincular también con la etapa de investigación preparatoria formalizada. ¿Por qué? Porque como había indicado hace unos minutos, la norma procesal penal, pues nos estableció que dentro de una etapa de investigación preparatoria, ¿no? En casos simples, en casos complejos y en casos de criminalidad organizada, nos entregaban un plazo, ¿no? Y dentro de ese plazo tenían que realizar toda la actividad de recabación de elementos de convicción por parte del fiscal. Sin embargo, en la etapa de investigación preliminar, la norma nos decía, señor fiscal, usted tiene 60 días para realizar investigación, ¿sí? Si usted desea un plazo distinto, bueno, tenga en cuenta de que este plazo tiene que ver o tendrá que quedarse en base pues a la complejidad de la investigación. Pero los operadores jurídicos decían, oye, pero el legislador nos ha dicho que tenemos 60 días, excelente. Pero también nos dice, podrás establecer un plazo distinto teniendo en cuenta las características, ¿no? De la investigación, de su complejidad u otros. Entonces, con la casación 2-2008, nos estableció, pues,
que el plazo, por ejemplo, de las diligencias preliminares cuando estamos frente a una investigación compleja, no teníamos cómo determinar hasta dónde podíamos investigar, ¿no? Teníamos conocimiento que existía una investigación preliminar que tenía las características de compleja, pero el operador jurídico, mejor dicho, el fiscal a cargo de la investigación, no sabía hasta dónde se tenía que investigar. Entonces teníamos carpetas pues con 16 meses, 20 meses, y allí pues los abogados, las defensas técnicas, comenzaron a interponer controles de plazo. Entonces, con la casación 2-2008, la libertad estableció pues de que este plazo, este plazo no podía exceder el máximo que establece la investigación preparatoria. En buena cuenta, si el legislador estableció un plazo para la etapa de investigación preparatoria en casos complejos, el plazo de 8 meses iniciales, porque puede ser prorrogable por 8 meses más, pues la investigación preliminar con características de compleja no podía exceder más de 8 meses. ¿Sí? Entonces, en investigación, en investigaciones, en diligencias preliminares con casos simples, no podía exceder más de lo que establecía para casos simples en una investigación preparatoria, que era lo de 120 días, ¿no? Porque la etapa de investigación, los plazos en investigación preparatoria en casos simples, inicia con 120 días, probables por 60 días más. Entonces, esta casación de ayuda al fiscal porque ya le comienza a establecer límites a ese plazo o le establece límites a esa investigación. Perdón. Entonces, el fiscal, realizando diligencias preliminares en un caso simple, pues tenía hasta 120 días para poder realizar investigación. Si el fiscal quería realizar en diligencias preliminares actos de investigación en el marco de una investigación compleja, pues no podía extenderse hasta más de 8 meses. ¿Sí? Entonces, esta primera casación, la 2-2008, la libertad, nos indicó pues de que no se podía exceder más del plazo que establecía para la etapa de investigación preparatoria. Entonces le ponía un parámetro a esa investigación o a esas diligencias preliminares y le estableció un plazo, ¿no? Para estas diligencias preliminares que fueron de 8 meses. En igual sentido, sucedió para las diligencias preliminares que tengan una connotación de crimen organizado, ¿no? Ahí con la casación 588-2018, me parece, dado en el marco de la investigación de la ciudadana Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular, pues estableció también criterios con la casación 588 2018, en la cual estableció pues que en diligencias preliminares, cuando se trate de investigaciones de connotación en organización criminal, este no podía extenderse más de lo que establece la investigación preparatoria cuando se trate de investigaciones con criminalidad organizada.
Entonces, si el fiscal encontraba dentro de las diligencias preliminares alguna connotación que le diera a entender que estaba ante una organización criminal, pues estos plazos no podían extenderse más del plazo que establecía la investigación preparatoria formalizada en casos que tengan o en investigaciones que tengan connotación de criminalidad organizada. Bien, entonces, a través de la jurisprudencia, a través de los jueces supremos, pues han tratado, y bien que lo han hecho, creo yo, de cubrir estos espacios para que no exista, pues, algún acto desproporcionado por parte del fiscal y que de alguna forma controle los plazos de la investigación preparatoria, ya sea en diligencias preliminares o en la etapa preparatoria formalizada. ¿Sí? Entonces, creo que se ha podido cubrir ciertos aspectos en las cuales evidentemente suma al momento pues de establecer algunos parámetros, ¿no? Unos parámetros que fueron, a mi consideración, necesarios. ¿Sí? Entonces, eh, esta investigación preparatoria tiene como características la conducción y dirección de la investigación, ¿no? El fiscal va a tener la conducción y dirección de la investigación preparatoria, ¿no? Y la conducción jurídica, ojo, ya estamos con la modificatoria de la ley 32.130, el fiscal no puede intervenir en las diligencias preliminares. Por eso tiene la conducción jurídica. Con la etapa de investigación preparatoria formalizada, ahí no ha habido ninguna modificatoria, porque allí tiene el control pleno el fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Va a realizar una labor en respeto de los plazos procesales. El fiscal debe cumplir con la finalidad de eh, si estamos hablando de las diligencias preliminares, tienen que cumplir con su finalidad establecidas en el artículo 330. Va a aparecer la figura del juez de garantía, como ya hemos señalado, que va a supervisar la regularidad de la investigación a solicitud del Ministerio Público y a solicitud del Ministerio Público, perdón, puede ordenar medidas restrictivas de derechos reales o personales y atendiendo evidentemente a criterios de proporcionalidad. ¿Sí? Ya hemos señalado pues que el, el Ministerio Público tiene hoy por hoy la conducción jurídica de la investigación preliminar, ¿no? Y tiene un control total de la investigación preparatoria. Ojo que eso no es óbice para que el Ministerio Público deje de trabajar con la policía. Pues la policía está capacitado para poder realizar actos de criminalística. Aquello que el fiscal no cuenta con esa preparación en criminalística. Por eso que en etapa de investigación preparatoria, si el fiscal lo tiene a bien, puede trabajar con la policía de la mano, porque puede este policía realizar actos de pesquisa, ¿no? Aquello en lo que está formado el policía, ¿sí? Vamos a ver, pues, que con esta modificatoria de la ley 32.130 se le ha complicado un poco el panorama al policía, porque el policía hoy en etapa de diligencias preliminares va a tener que realizar una calificación de los hechos. Antes, antes, antes de esta modificatoria, el policía daba cuenta
a través de su informe policial, pues uno de los hechos en materia de investigación daba cuenta de los actos que se habían realizado dentro de la investigación y finalmente realizaba una conclusión en general de cómo se ha llevado el proceso o estas diligencias en etapa de investigación preliminar. Hoy con la modificatoria 32.130, el policía va a tener que, ¿qué cosa? Va a tener que calificar. ¿Qué quiere decir calificar? Va a tener que subsumir el hecho, el presunto hecho delictivo en la norma penal. ¿Sí? Entonces, va a tener que determinar quién es autor, quién es cómplice, quién es un instigador. Considero yo de que resulta complicado la labor que se le está dando a la policía. Si bien existen policías que son bastante diligentes porque se encuentran en capacitación continua, creo yo que este último punto, que es la capacitación, creo que de alguna forma se puede suplir con la capacitación continua que vaya a tener este policía. Pero en operatividad va a ser bastante complejo, porque el policía va a tener, ¿qué cosa? Que notificar al testigo. Va a tener que notificar al investigado. No tiene el mismo presupuesto el Ministerio Público con la que la policía. Entonces, vamos a ver después que van a existir policías que van a ir antes de tomar la declaración al testigo, va a tener que ir él con el carro y notificar, ¿no? Y notificar a ese testigo, a ese investigado. Ese tiempo lo podría utilizar estudiando el caso, porque hoy se le ha encomendado esta labor, ¿no? Va a perder tiempo el policía realizando esa labor. Bien, entonces, esta etapa de investigación preparatoria, ¿no? Tiene estas dos etapas, ¿no? La etapa de investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria. Si el fiscal considera que cumplió con los objetivos, ¿no? Los objetivos de las diligencias preparatorias, de la etapa de investigación preparatoria formalizada, pues realizará la acusación. Y si no, y si se convence de que no tiene o no es un hecho que no existe elementos reveladores de delito, va a tener que sobreseer la causa. En buena cuenta, es el archivo dentro de la etapa de investigación preparatoria. Bien, entonces creo que hemos dado el día de hoy algunos puntos, algunas aristas con respecto a la etapa de investigación preparatoria, que es una de las primeras, bueno, es la primera etapa de nuestro proceso penal, nuevo Código Procesal Penal, que hemos podido dar algunos alcances ya en este diplomado especializado en delitos, perdón, en el diplomado especializado en el nuevo Código Procesal Penal, que en esta mañana hemos podido dar algunos alcances de la investigación preparatoria y cómo se viene desarrollando con estas últimas modificatorias, ¿no? En una de sus subetapas, que es la investigación preliminar. Bien, entonces espero haberles dado algunos alcances de utilidad y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.